¿Alguna vez has sentido que tienes el control total sobre tu vida? ¿Que cada logro, cada triunfo es producto exclusivo de tu esfuerzo y habilidad? Así pensaba Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, quien dominaba Babilonia con una autoridad sin igual. Su reino era vasto, lleno de riquezas y esplendor, y su palabra era ley. Para él no había obstáculo que no pudiera superar, ni hazaña que no pudiera conquistar. Sin embargo, su arrogancia lo cegaba a una verdad fundamental: todo poder proviene de Dios. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, reflejaban su grandeza y su orgullo. Día tras día, Nabucodonosor caminaba por los corredores de su palacio, contemplando con satisfacción todo lo que había construido. Sus conquistas militares, su administración impecable, su sabiduría estratégica, todo era motivo de alabanza para sí mismo. No veía la necesidad de inclinarse ante nadie, ni siquiera ante el Dios de Israel, a quien había desafiado al tomar cautivo a su pueblo y profanar sus objetos sagrados. Esta es Babilonia la grande, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Daniel 4:30. Pero mientras Nabucodonosor se exaltaba en su orgullo, una sombra de advertencia se cernía sobre él. La soberbia que alimentaba su corazón era un camino peligroso, uno que lo llevaría a una lección que jamás olvidaría. Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan para mostrarle al rey que la verdadera autoridad no radica en la fuerza humana, sino en la soberanía divina. Lo que Nabucodonosor no sabía era que su reino, por más glorioso que pareciera, pendía de un hilo invisible, sostenido por la misericordia de Dios. Y pronto, esa ilusión de control se desmoronaría. Una noche, en medio de su tranquilidad, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En su visión veía un árbol enorme, cuya copa alcanzaba los cielos, y su follaje ofrecía sombra a los animales del campo y alimento a todas las criaturas de la tierra. Su majestuosidad era innegable, y el rey no podía dejar de admirarlo. Pero de repente una voz poderosa resonó desde el cielo con un decreto aterrador: corten el árbol y arranquen sus ramas, dispersen sus frutos y huyan las bestias que se cobijan bajo él. Solo el tronco debía permanecer en la tierra, encadenado con hierro y bronce. Nabucodonosor despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. A pesar de su sabiduría y poder, este sueño lo dejó inquieto. Sus consejeros y magos fueron llamados a su presencia al amanecer, pero ninguno de ellos pudo interpretar su significado. El rey, frustrado, comenzó a temer lo peor. Algo en su interior le decía que el sueño no era una simple fantasía nocturna, sino un mensaje divino que traía consigo una advertencia. Cortaréis el árbol y dejad en la tierra su tronco atado con cadenas de hierro y de bronce. Daniel 4:23. Fue entonces cuando Nabucodonosor recordó a Daniel, el profeta de Dios, a quien había llevado cautivo desde Judá. Este hombre poseía un don especial para desentrañar misterios y revelar verdades ocultas. Con una mezcla de esperanza y temor, ordenó que trajeran a Daniel a su presencia, convencido de que solo él podría revelar la verdad detrás de la visión que perturbaba su alma. Mientras el profeta se acercaba al trono, la tensión en el aire era palpable. El rey sabía que las palabras de Daniel no serían fáciles de escuchar, pero no podía ignorar la urgencia de aquel mensaje celestial. La incertidumbre pesaba sobre él como una sombra, y su orgullo comenzaba a tambalearse ante el temor de lo desconocido. Daniel se presentó ante Nabucodonosor con una expresión seria. Desde el momento en que el rey le describió el sueño, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y compasión. Nabucodonosor, impaciente, le instó a revelar su significado sin demora.
Sin embargo, Daniel permaneció en silencio por un instante, meditando en las palabras que estaba a punto de pronunciar. Finalmente, respiró profundamente y habló con respeto, pero sin suavizar la verdad. «Oh rey, que vivas para siempre», comenzó Daniel. «El árbol que viste tan alto y fuerte, que proveía alimento y refugio a todos, representa tu reino. Tú, oh rey, te has engrandecido hasta los cielos, y tu dominio alcanza los confines de la tierra. Pero Dios ha decretado que serás derribado de tu posición de gloria y humillado hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el control sobre el reino de los hombres». Las palabras golpearon el corazón del rey como un martillo. Su mente, acostumbrada a pensar en su grandeza, se resistía a aceptar tal destino. Pero Daniel continuó: «Serás apartado de los hombres y vivirás entre las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y el rocío del cielo caerá sobre ti durante 7 tiempos, hasta que reconozcas que solo Dios es soberano sobre todo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Tal vez así tu tranquilidad se prolongue». Daniel 4:27. La sala quedó en completo silencio. Nabucodonosor, conocido por su carácter feroz y sus decisiones impulsivas, no despidió a Daniel con furia, sino con una inquietud que no podía ocultar. El profeta había hablado con sinceridad, ofreciendo una oportunidad para evitar el juicio inminente. Durante los días siguientes, las palabras de Daniel resonaban en la mente del rey. A pesar de su orgullo, una pequeña parte de él se preguntaba si aún había tiempo para cambiar su destino. Sin embargo, su corazón endurecido seguía confiando en sus logros, y poco a poco, la advertencia comenzó a desvanecerse en su mente, como un eco lejano de algo que ya no consideraba una amenaza real. Pasó un año desde la advertencia de Daniel, y Nabucodonosor siguió viviendo en la opulencia de su palacio, convencido de que su reino era inquebrantable. Día tras día recorría las terrazas de Babilonia, admirando su esplendor. Las murallas impenetrables, los imponentes templos y los jardines colgantes, todo era testimonio de su grandeza. Con una sonrisa de satisfacción, se detenía a contemplar el horizonte y se decía a sí mismo que no había otro rey como él. Una tarde, mientras caminaba por el techo de su palacio real, con la ciudad extendiéndose a sus pies como una obra maestra de su propia creación, pronunció palabras que sellaron su destino. «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?» Apenas terminó de hablar, un estruendo celestial retumbó en el cielo. Una voz descendió de lo alto, resonando con autoridad inquebrantable. «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». Daniel 4:31. En ese instante, su mente se oscureció. La razón que tanto había valorado se desvaneció como una sombra, y su mirada, antes llena de orgullo, se tornó vacía y perdida. La majestuosidad del rey se desplomó ante los ojos de sus sirvientes, quienes lo vieron caer al suelo, balbuceando palabras incomprensibles y arrastrándose como una bestia. Despojado de su dignidad, Nabucodonosor fue expulsado del palacio y llevado al campo. Allí, en la inmensidad de la naturaleza, su apariencia comenzó a cambiar. Su cuerpo, antes adornado con las mejores túnicas, se cubrió de suciedad y su cabello creció desordenado como las plumas de un águila. Sus uñas, sin cuidado, se tornaron largas y afiladas como garras. En la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Daniel 4:33. Las risas de la corte se transformaron en susurros de incredulidad. El gran rey de Babilonia ahora pastaba como el ganado, ajeno al esplendor que una vez gobernó.
Las estaciones pasaron y su orgullo se consumía lentamente bajo el peso de su condición, mientras la naturaleza le enseñaba la lección que su corazón no quiso aceptar cuando aún tenía la oportunidad. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Nabucodonosor vagaba por los campos, completamente apartado de la sociedad. Su mente, antes afilada y estratégica, estaba ahora sumida en un estado animal. Se movía entre la hierba como un buey, buscando alimento, y dormía bajo el cielo abierto, sin más techo que las estrellas. La majestuosidad de Babilonia seguía intacta, pero su rey estaba reducido a una condición humillante, viviendo entre las bestias del campo, sin conciencia de su antigua gloria. El tiempo, que antes parecía estar bajo su dominio, ahora avanzaba sin control. Sus consejeros y súbditos, al principio horrorizados por su condición, terminaron por aceptarla como un destino inevitable. Nabucodonosor, una vez el hombre más poderoso de la tierra, era ahora una sombra olvidada, atrapada en un cuerpo que ya no le pertenecía. Su cabello seguía creciendo como plumas de águila y sus uñas se habían vuelto largas y retorcidas, dándole una apariencia aún más inhumana. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:32. Durante 7 largos años, Nabucodonosor vivió en este estado de degradación, sometido a la voluntad de Dios. Cada amanecer traía consigo la misma rutina: deambular por los campos, alimentarse de la hierba y soportar el frío de la noche. La grandeza que una vez lo definió se había desvanecido por completo, y el orgullo que lo había cegado había sido arrancado de raíz. Sin embargo, aunque su mente estaba atrapada en la locura, en lo más profundo de su ser, una semilla de humildad comenzaba a brotar. Dios no había terminado con él. Cada hoja que caía, cada rayo de sol que iluminaba su piel, eran recordatorios silenciosos de que el Altísimo tenía el control. La humillación no era el final de su historia, sino el proceso necesario para llevarlo a una verdad más grande. Un día, cuando el ciclo de su humillación llegó a su fin, algo cambió dentro de Nabucodonosor. Por primera vez en años, alzó la vista al cielo. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban una profunda humildad. En ese momento, la razón volvió a su mente, y con ella, la comprensión de una verdad que había ignorado toda su vida. Solo Dios es soberano, y todo poder humano es efímero ante su grandeza. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino de generación en generación. Daniel 4:34. El rey, ahora transformado por la experiencia, cayó de rodillas y reconoció la soberanía de Dios. Su corazón, que antes se enorgullecía de sus logros, ahora se humillaba ante el Creador del universo. Babilonia seguía siendo majestuosa, pero Nabucodonosor había aprendido que no era su mano la que la sostenía, sino la gracia divina. La restauración fue inmediata. Su entendimiento se recuperó por completo, y con él su posición en el reino. Sus siervos, al ver su transformación, volvieron a reconocer su liderazgo, pero esta vez bajo una nueva perspectiva. Nabucodonosor ya no era el mismo hombre que había caído en la soberbia. Era un rey cambiado por la mano de Dios, consciente de que su autoridad era prestada y que su deber era honrar al Altísimo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Daniel 4:36. La lección había sido aprendida de la manera más dura posible, pero había dado fruto en su vida. Nabucodonosor no solo recuperó su reino, sino que ganó una sabiduría que jamás habría imaginado. Ahora comprendía que la verdadera grandeza no está en el poder terrenal, sino en la humildad ante Dios.
La historia de Nabucodonosor no solo es un relato de humillación y restauración, sino también una lección eterna para toda la humanidad. Su caída revela el peligro del orgullo desmedido y la falsa ilusión de control sobre nuestras vidas. Como él, muchas personas hoy en día confían en su propia fuerza, sus logros y posesiones, sin reconocer que todo lo que tienen proviene de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La experiencia del rey de Babilonia nos recuerda que, sin importar cuán alto lleguemos en la vida, la soberbia puede llevarnos a la ruina. Nabucodonosor tuvo que perderlo todo para comprender esta verdad, pero nosotros tenemos la oportunidad de aprender de su ejemplo antes de que sea demasiado tarde. Al final de su vida, Nabucodonosor dejó un testimonio poderoso. El Altísimo es quien gobierna sobre todas las cosas. Su transformación nos enseña que Dios no humilla por placer, sino por amor, para que podamos reconocer nuestra dependencia de Él y encontrar verdadera paz en su voluntad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. La historia del rey Nabucodonosor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando en nuestras fuerzas o en la gracia de Dios? La verdadera grandeza no radica en lo que poseemos, sino en nuestra humildad ante aquel que todo lo da y todo lo puede quitar. Nabucodonosor aprendió, a través de una dura lección, que todo poder, gloria y riqueza son efímeros ante la soberanía de Dios. Su historia es un recordatorio de que la grandeza humana es limitada y que la verdadera sabiduría consiste en reconocer a Dios como la fuente de toda autoridad. La conclusión de su historia es un testimonio de la misericordia divina. Aunque fue humillado, Dios le dio una segunda oportunidad para corregir su camino y proclamar su grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Esta historia nos enseña que no debemos esperar a que la adversidad nos golpee para reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad es el camino hacia la verdadera exaltación, y reconocer a Dios en todos nuestros caminos es el principio de la sabiduría. Nabucodonosor fue restaurado no solo a su trono, sino a una relación correcta con Dios, entendiendo que todo lo que poseemos es un regalo divino que debe ser usado para su gloria. Hoy, esta historia sigue resonando como una advertencia y una invitación. Advertencia para aquellos que viven con orgullo y autosuficiencia, e invitación para quienes están dispuestos a rendirse ante la voluntad de Dios. La soberanía del Altísimo sigue vigente, y cada uno de nosotros está llamado a reconocer su dominio en nuestras vidas.